Como todas las semanas, es un gusto para mí poder estar delante de ti y poder predicarte la edificante palabra de nuestro Dios. Estoy convencido de que nosotros los creyentes debemos abordar nuestros problemas de una manera muy diferente al de aquella persona que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, debemos reaccionar diferente ante las adversidades y las situaciones difíciles. Eso es lo que aprendemos en la palabra de nuestro Dios. Nosotros también pasamos por momentos difíciles como lo pasa el mundo, como lo pasa la sociedad, solamente que debemos actuar diferentes porque somos diferentes por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Hoy abordaremos un tema indudablemente muy importante. Hoy hablaremos acerca de la ansiedad, cómo superar la ansiedad, cómo el creyente debe superar la ansiedad en su diario vivir. Nosotros los creyentes también pasamos por momentos, por etapas en nuestra vida donde tenemos que aprender a estar por encima de las adversidades, sobre todo de la ansiedad. Para comenzar, me gustaría que nosotros pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Salmos 34, versículo 4. Me encanta este versículo de la palabra del Señor para poder iniciar este tema. Salmos capítulo 34, versículo 4 dice lo siguiente: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate que aquí el salmista está reconociendo algo en su vida. Él también pasaba por etapas de temores, de miedos, pero él sabía lo que tenía que hacer cuando estaba atravesando por preocupación, cuando estaba atravesando por angustia, por inseguridad, por desconfianza. Dice este versículo de la palabra de nuestro Dios que el salmista buscó a Jehová. Dice que cuando él buscó a Jehová, indudablemente tuvo una respuesta: Dios me oyó. Yo creo que esto es el encuentro de toda persona que busca a Dios. Dios lo recibe, Dios lo oye, Dios lo escucha. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y obtuvo una respuesta de parte de nuestro Dios. Dios lo libró de todos sus temores. Dios le quitó la ansiedad, la angustia, la desconfianza, las preocupaciones. Qué importante es para nosotros aprender a depender del poder de nuestro Dios. Para esto tenemos un Dios poderoso, un Dios que está por encima de los problemas y las adversidades. Tenemos que buscarle cuando estamos preocupados. Tenemos que buscarle cuando hay ansiedad en nuestra vida y en nuestro corazón. Es importante que cada uno de nosotros aprenda a detectar qué le provoca ansiedad en su vida. ¿Cuál es la razón por la cual está preocupado? ¿Por qué pasas noches enteras sin dormir? ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué el miedo se asoma a cada instante en tu corazón? Es importante que tú sepas qué te causa ansiedad en tu vida. Mientras estudiaba este tema me encontré con muchas definiciones que describen qué es la ansiedad. En este momento, de una manera sencilla, pero sobre todo práctica, útil para nuestra vida, quiero decirte que la ansiedad es la preocupación por el mañana. Es cuando estamos mirando hacia el futuro y empezamos a preocuparnos porque solamente visualizamos problemas, tenemos miedo de enfrentar las situaciones, y es entonces que empezamos nosotros a no disfrutar nuestro presente. La ansiedad te lleva a tener miedo del futuro y a perderte de un hermoso presente en la vida. Es importante que nosotros los creyentes disfrutemos esta vida en Cristo Jesús. Que nosotros aprendamos a disfrutar las bendiciones de ser creyentes. La grandeza de la gracia, del amor, de la misericordia de nuestro Dios debe movernos cada mañana para que nosotros podamos iniciar el día llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de entusiasmo, porque hoy veremos la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En este momento, déjame decirte lo que voy a hacer. Quiero compartirte algunos versículos de la palabra de nuestro Dios.
Versículos que indudablemente van a llenarnos de fe, de esperanza, van a iluminar nuestro presente y van a asegurar que nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. Que estos versículos de la palabra de nuestro Dios que voy a compartirte puedan guiar tu vida a cada instante. Cuando atravieses por momentos difíciles, por adversidades, por situaciones que traen preocupación a tu vida, sepas dónde tomar, sepas abrir tu Biblia y llenarte de la presencia de nuestro Dios. Textos bíblicos que van a quitarnos la ansiedad en nuestros corazones. Abracemos las promesas del Señor. Así es que te invito para que en este momento nosotros podamos abrir nuestra Biblia y podamos ir ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Abramos nuestras Biblias en este hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, escribió a hermanos que estaban viviendo por preocupaciones, hermanos que estaban pasando por ansiedad porque estaban viviendo adversidades, persecuciones. Estos hermanos habían dejado su tierra, habían dejado su lugar de origen, habían abandonado sus familias por causa de la persecución por la palabra de nuestro Dios. Así es que ellos iniciaron una nueva vida. Se enfrentaron con muchos obstáculos. Y el apóstol Pablo quería llenarlos de esa fe, de esa esperanza, que ellos aprendieran a tomar del poder de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el gran consejo que indudablemente cuando lo comprendemos y lo vivimos en nuestra vida, vamos a vivir felices, gozosos, llenos de esperanza en nuestras vidas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El apóstol Pedro se imaginaba de esta forma la ansiedad. Esta era la forma en que él veía la preocupación, como una carga. Y déjame decirte que de una manera práctica, vivir con ansiedad, vivir con preocupaciones, vivir con miedo al futuro, tener inseguridades en la vida, no tener esperanza por el día del mañana, indudablemente eso es vivir con una tremenda carga en nuestras vidas. Así es que el apóstol Pablo dice, echando toda vuestra ansiedad, esa carga de ansiedad, ponlos en las manos de nuestro Dios, echando toda vuestra ansiedad. No dice algunos problemas. No dice que tú selecciones lo más importante y eso se lo pongas en las manos del Señor. No, dice echando toda vuestra ansiedad. Y dice el apóstol Pedro la razón del por qué debemos poner nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Dice la segunda parte de este versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La razón por la cual voy a poner toda mi ansiedad en las manos del Señor es porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Es porque el Señor sabe la forma en cómo nosotros debemos cuidar nuestras vidas. Yo he encontrado una realidad en mi vida. Me he dado cuenta que yo soy la primera persona que pone en peligro mi vida. Así es que no hay nadie mejor que pueda cuidarme que el mismo Dios. Dios es la mejor persona porque yo tomo decisiones que ponen en riesgo mi vida. Porque tomo decisiones que me llevan a la destrucción. Porque cada situación que vivo y después tomo decisiones me llevan al estrés, a la ansiedad, a la preocupación, al miedo. Así es que dice el apóstol Pablo, no hay nadie mejor que puede cuidarnos que nuestro Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está hablando del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que cuando nosotros ponemos todas nuestras preocupaciones en Cristo, Él puede darnos esa paz
que nosotros necesitamos. Y quiero decirte la razón por la cual Cristo puede llenarnos de paz en los momentos de preocupación, de angustia, en los momentos de miedo, en los momentos de inseguridad. Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Quiero llevarte a esta porción de la palabra de nuestro Dios que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, abramos nuestras Biblias en esa porción de las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del sufrimiento, hablando de por qué Él dio su vida por nosotros. Él es nuestro gran Redentor, Él es nuestro Cordero. Él murió por nosotros para borrar nuestros pecados. Él murió por nosotros para darnos salvación. Él murió por nosotros para redimir y restaurar nuestra vida delante de nuestro Dios. Sin embargo, cuando Isaías empieza a describir las razones que motivaron el corazón de Dios y el corazón de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, nos dice Isaías una razón del por qué Él fue a la cruz, una razón más. Y dice el versículo 5 lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que en este pasaje de la palabra de nuestro Dios dice que Él fue molido por nuestros pecados, así es que Él murió por tus errores, por tus pecados, por tus faltas que cometes delante del Señor. Pero también dice que Él llevó el castigo para darnos paz. El castigo de nuestra paz llevó sobre Él. Así es que Cristo pagó el precio para que tú y yo podamos vivir con paz. Déjame decirte que la ansiedad no da paz. La ansiedad trae conflictos internos en nuestra vida. Y yo en este momento quiero decirte lo que dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y encuentro esta porción de la palabra de nuestro Dios que dice que Cristo pagó el precio para que yo pueda tener paz. No solamente murió por mis pecados, por tus pecados. No solamente murió por nuestra salvación, también murió para que hoy usted y yo podamos tener paz en Cristo Jesús. Y podamos vivir ese gozo y esa alegría que Él tanto promete en las Sagradas Escrituras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Quiero decirte que un tiempo de oración diario con Dios te puede quitar la ansiedad de todo un día, de toda una semana, de todo un mes. La presencia del Señor es sanadora para nuestras almas. Así es que la primera razón que quiero darte del por qué debes tener paz en tu corazón es lo que dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Segundo pasaje de la palabra del Señor que indudablemente van a llenarnos de gozo, de paz en nuestros corazones, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo realmente abordó el tema de la ansiedad, ahí en el Sermón del Monte. Nosotros entendemos que hay una serie de enseñanzas éticas para la vida de nosotros los creyentes que dejó nuestro Señor Jesucristo. Están seleccionadas o las conocemos como el Sermón de la Montaña, una serie de enseñanzas que nos enseñan cómo vivir en nuestro diario andar en Cristo Jesús. Y dentro de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, de lo que tenemos que hacer para dar un buen testimonio de nuestra fe, Él abordó acerca de la ansiedad. Así es que quisiera que pudiéramos aprender acerca de lo que el Señor Jesús dice para que nosotros podamos aliviarnos de la ansiedad, de las preocupaciones, del miedo por el mañana. Así es que abramos nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 6. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Déjame llevarte a estos versículos de la palabra del Señor. Y antes de comenzar la lectura de la palabra del Señor, quiero decirte que cuando nosotros hablamos de ansiedad, esta es una palabra moderna, una palabra que cerca de los años 30, 1930 aproximadamente, se empezó a usar esta palabra. Así empezaron la sociedad a describir la preocupación. Pero el ser humano desde tiempos antiguos
La Biblia describe que ya ha habido ansiedad, ya ha habido preocupación en el ser humano. Eso es parte de nuestro diario vivir. Generación tras generación ha tenido que lidiar con la ansiedad. Así es que en los tiempos bíblicos la forma de llamarle a la ansiedad es afán. Cuando leas tu Biblia vas a encontrar que siempre se nos está animando a abandonar el afán, a no vivir afanosos. Está hablando la Biblia acerca de la ansiedad. Así es que siempre que leas la Biblia y te topes con la palabra afán, sabrás que se está hablando precisamente de la ansiedad. Y son estas las palabras que aborda nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo da una serie de enseñanzas que van a llenar nuestra fe para poder abandonar la ansiedad. Dice el versículo 25, por tanto os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, no os afanéis, no estén preocupados, no vivan con ansiedad, no tengan miedo del futuro. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí está la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no debemos vivir afanados? ¿Por qué no debemos vivir con ansiedad, con preocupación? Dice nuestro Señor Jesucristo, la vida es más valioso que todos los problemas que podemos enfrentar. Hay veces se nos olvida a nosotros cuando tenemos problemas, cuando vivimos sumidos en la preocupación, en la ansiedad y no disfrutamos la vida, no disfrutamos cada amanecer, no disfrutamos la familia, no disfrutamos lo que somos en Cristo Jesús. Cristo nos recuerda algo muy importante, la vida es lo más importante que tú tienes y mientras tengas vida, mientras tengas salud, déjame decirte que tienes muchas razones para vivir contento, para vivir con gozo. ¿No es más la vida que el alimento? ¿No es más la vida que el vestido? ¿No es más la vida que las casas, las propiedades? ¿No es más la vida? Así es que recuerda, cuando te veas con tantos problemas, con tantas preocupaciones, recuerda que la vida es muy importante. Segundo consejo que da nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26, mirad, aquí hay un consejo que nosotros tenemos que aprender a alzar los ojos, a mirar la creación de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo nos invita a mirar las aves. Si nosotros reflexionamos en las aves, nosotros podremos salir de nuestras ansiedades. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí hay una segunda enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Se nos está invitando a ver cómo cuida Dios de su creación. Tú eres creación de Dios y Dios te va a cuidar. Si cuida las aves del cielo, si cuida los animales, si cuida de este universo, de este vasto universo, también cuidará de ti porque eres su creación. Pero eres algo más que creación. Eres hijo de Dios porque depositaste tu confianza en Cristo Jesús. Tercera enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesucristo? La preocupación, la ansiedad es inútil. Nadie ha resuelto ningún problema preocupándose o teniendo ansiedad en sus vidas. Es muy cierto que la ansiedad, la preocupación nos alerta, nos despierta a que tenemos que hacer algo cuando tenemos problemas. Pero en sí, la preocupación por sí sola no resuelve nada. Es inútil solamente preocuparse o vivir afanados. Nadie, por mucho que se preocupe, ha añadido 1 centímetro a su estatura. Nadie se acuesta por la noche y se preocupa toda la noche porque quiere bajar de peso, quiere verse más delgado y a la mañana, después de preocuparse toda la noche, despierta y ya está delgado. Eso no pasa así. La preocupación no resuelve nada. Otra enseñanza más de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 28 en adelante, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan,
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo una gran invitación. Debes considerar lo grandioso que son las bendiciones de nuestro Dios. Cuando estamos preocupados solamente miramos el problema, miramos nuestra miseria, miramos nuestra adversidad, nos tenemos lástima de nosotros mismos, pero se nos está invitando a que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y miremos cómo bendice Dios. Si Dios adorna con belleza los lirios del campo, las flores, ¿cuánto más va a adornar tu vida con sus bendiciones? Hasta aquí. Pareciera que el Señor Jesús nos está dando una terapia para levantar nuestro ánimo, nuestro gozo, nuestra alegría. Pero no todo se trata de creer solamente. También hay que accionar, también hay que hacer algo. Y aquí está la invitación en este versículo de la palabra de nuestro Dios. Mateo 6:33, palabras del Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está el Señor Jesús diciendo, más buscad el reino del Señor. ¿Estás preocupado? Busca a Dios. ¿Estás preocupado? Ora. ¿Tienes ansiedad en tu corazón? Lee la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sabes cómo se busca el reino de Dios? Buscando la presencia del Señor. Buscando en las Escrituras la voluntad de nuestro Dios. Buscando obedecer la voluntad del Señor que están en sus promesas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dale a Dios el primer lugar en tu vida y Dios va a ir resolviendo cada problema. Dios va a ir quitando cada preocupación, cada ansiedad de nuestras vidas. Así nuestro Señor Jesucristo nos está aliviando de la ansiedad. Pero déjame decirte algo muy importante. El apóstol Pablo nos ayuda para que de una manera práctica nosotros podamos aplicar este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a encontrar esa gran bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Abramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos un desafío. Aquí encontramos la estrategia para abandonar la ansiedad y encontramos una gran promesa si nosotros obedecemos al Señor. ¿Cuál es el desafío? Por nada estéis afanosos. Aquí está la invitación de parte de nuestro Dios a través del apóstol Pablo diciéndonos, ¿sabes qué? Nada te debe traer preocupación a tu vida. A lo mejor estés pensando que puedas aliviarte de muchas preocupaciones, pero cuando se trata de tus hijos, entonces sí vale estar preocupado. Cuando se trata de tu matrimonio, entonces sí vale estar preocupado. No, dice este pasaje de la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Y nos dice cómo se quita el afán. Esta es la estrategia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí el apóstol Pablo de 3 maneras nos está diciendo que oremos, que busquemos el rostro del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Preséntate a Dios con todas tus cargas, con todas tus peticiones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración. La palabra oración significa comunión con Dios. Debemos nosotros tener comunión con Dios para poder sanar internamente de nuestras ansiedades. Y dice con oración y ruego.
Es importante aprender a rogar, orar una y otra vez, pedirle al Señor hasta que Él responda nuestras oraciones. Dios quiere vernos dependiendo de la oración. Dios quiere vernos que nosotros buscamos su rostro. Y nos da la gran bendición para nuestra vida de cómo nosotros podemos aliviarnos de los problemas abrazando la promesa del Señor. Si tú oras, si tú buscas el rostro de Dios, si tú pones a Dios en primer lugar, esta es la promesa que Dios te da en esta hora. Y la paz de Dios, esa paz que Cristo pagó el precio, esa paz que Él logró a través de la cruz del Calvario, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no lo entenderás, no lo comprenderás, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estarás guardado, estarás protegido, porque has decidido poner a Dios en primer lugar, porque has decidido doblar tus rodillas, has decidido orar y poner todas tus preocupaciones en las manos de nuestro Dios. Espero en el Señor que estos versículos de la palabra de nuestro Dios puedan aliviarnos en los momentos difíciles, cuando haya preocupaciones, cuando haya miedo por el futuro, cuando nos sintamos inseguros. Recordemos estas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. No te hundas en los problemas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las bendiciones y todo lo que esperamos del Señor serán añadidas. Aprendamos a depender del gran poder de nuestro Dios. Que el Señor añada bendición a tu vida, a tu familia y a tu iglesia. Dios te bendiga.